Somos el grupo 3401 de la materia de balances de materia y energía de la carrera de Ingeniería Química. Resolveremos un problema mediante un proceso de mezclador, evaporador, cristalizador y secador. El problema dice: en un proceso continuo se está obteniendo una sal en polvo a partir de una solución acuosa, según se indica el siguiente diagrama. El siguiente diagrama nos dice que tenemos un mezclador, un evaporador, un cristalizador, un secador, un calentador, un divisor. Cada uno tiene sus respectivas corrientes. Como podemos ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 corrientes, cada una con sus flujos másicos. El único flujo másico conocido es el de la corriente 8, que es igual a 1200 kilogramos sobre hora. Para resolverlo, tenemos nuestro balance global, que es igual al flujo másico 1 más el flujo másico 12 es igual al flujo másico 8 más el flujo másico 11. Para esto tenemos el balance por componente del balance global. En sólidos tenemos que el flujo másico 1 por la fracción másica de la corriente 1 en sólidos más el flujo másico 12 por su fracción másica de sólidos en 12 es igual al flujo másico 8 por su fracción másica de sólidos en 8 más el flujo másico 11 por su fracción másica de sólidos en 11. Cabe destacar que los sólidos serían la sal. Ahora, para el agua tendremos que el flujo másico 1 por la fracción másica de agua en la corriente 1 más el flujo másico 12 por la fracción másica del agua en 12 es igual al flujo másico de la corriente 8 por la fracción masa en la corriente 8 de agua más el flujo másico de la corriente 11 por su fracción másica. Balance. Para esto también utilizaremos el balance del secador, un balance por unidad. En este caso tenemos que para el secador sería M6, que sería nuestro flujo másico de la corriente 6 más el flujo másico de la corriente 7 es igual al flujo másico de la corriente 9 más el flujo másico de la corriente 8. Tenemos para el balance por componente del secador que en sólidos es igual al flujo másico de la corriente 6 por su fracción másica de sólidos más el flujo másico de la corriente 7 por su fracción másica en sólidos. Esto es igual a flujo másico de la corriente 9 por su fracción másica más el flujo másico de la corriente 8 por su fracción másica. Para el agua tenemos que el flujo másico de la corriente 6 por la fracción másica de la corriente 6 más el flujo másico de la corriente 7 por la fracción másica de la corriente 7. Esto es igual a flujo másico de la corriente 9 por la fracción másica de agua en la corriente más el flujo másico de la corriente 8 por la fracción másica en 8 de agua. También tenemos que el balance general del cristalizador es igual al flujo másico de la corriente 4 es igual
al flujo másico de la corriente 6 más el flujo másico de la corriente 5. El balance por componente del cristalizador es igual en sólidos al flujo másico de la corriente 4 por la fracción másica de la corriente 4 en sólidos es igual al flujo másico de la corriente 6 por la fracción másica de la corriente 6 de sólidos más el flujo másico de la corriente 5 por la fracción másica de la corriente 5 en sólidos. Para el agua tenemos que el flujo másico de la corriente 4 por la fracción másica de la corriente 4 es igual al flujo másico de la corriente 6 por la fracción másica de la corriente 6 de agua más el flujo másico de la corriente 5 por la fracción másica de la corriente 5 de agua. Para el balance general del mezclador tenemos que el flujo másico de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 5 es igual al flujo másico de la corriente 2. El balance por componente del mezclador tenemos que para sólidos es igual al flujo másico de la corriente 1 por su fracción másica de sólidos más el flujo másico de la corriente 5 por su fracción másica de la corriente 5 de sólidos es igual al flujo másico de la corriente 2 por la fracción másica de sólidos en 2. Para el agua tenemos que el flujo másico de la corriente 1 por la fracción másica de la corriente 1 de agua más el flujo másico de la corriente 5 por la fracción másica de la corriente 5 de agua es igual al flujo másico de la corriente 2 por la fracción másica de la corriente 2 de agua. Para el balance general del evaporador tenemos que el flujo másico de la corriente 2 es igual al flujo másico de la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 4. El balance por componente del evaporador tenemos que para sólidos es igual a el flujo másico de la corriente 2 por la fracción másica de la corriente 2 de sólidos. Esto es igual al flujo másico de la corriente 3 por la fracción másica de la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 4 por la fracción másica de la corriente 4 de sólidos. Para el agua tenemos que el flujo másico de la corriente 2 por la fracción másica de la corriente 2 de agua es igual al flujo másico de la corriente 3 por la fracción másica de agua en 3 más el flujo másico de la corriente 4 por la fracción másica del agua en 4. También tenemos el balance general del secador calentador, que es igual al flujo másico de la corriente 6 más el flujo másico de la corriente 12 es igual al flujo másico de la corriente 8 más el flujo másico de la corriente 11. El balance por componente del secador calentador en sólidos es igual al flujo másico de la corriente 6 por la fracción másica de la corriente 6 de sólidos más el flujo másico de la corriente 12 por su fracción másica. Y es igual al flujo másico de la corriente 8 por su fracción másica de sólidos más el flujo másico de la corriente 11 por su fracción másica de sólidos en 11. Para el agua tenemos que el flujo másico de la corriente 6 por su fracción másica de agua en 6 más el flujo másico de la corriente 12 por la fracción másica de agua en 12 es igual al flujo másico de la corriente 8 por la fracción másica de agua en 8 más el flujo másico de la corriente 11 por la fracción másica de agua en la corriente 12. Pasamos a una hoja de Excel. Colocamos nuestro diagrama prediseñado, al igual que nuestro cuadro de balance, que nos ayudará a resolver nuestros balances.
Después procedemos a llenar nuestras corrientes con sus respectivos datos. Tenemos que el flujo másico de la corriente 1 no lo conocemos, pero conocemos la fracción másica de sólidos, que es igual a 0.06. La fracción másica de agua es igual a 0.94. Para el flujo másico de la corriente 2 no lo conocemos, al igual que ninguna de sus fracciones. Para el flujo másico 3 lo desconocemos. La fracción másica de la corriente 3 de agua también la desconocemos. El flujo másico de la corriente 4 lo desconocemos. La fracción másica de sólidos en 4 es igual a 0.43. La fracción másica de agua en 4 es igual a 0.57. El flujo másico 5 lo desconocemos. El flujo másico de la corriente 6 lo desconocemos, pero la fracción másica de sólidos es igual a 0.88. La fracción másica de agua es igual a 0.12. El flujo másico de la corriente 7 lo desconocemos, y el flujo másico de la corriente 8 es del cual sabemos el dato, que es de 1200 kilómetros por hora. Sus fracciones en sólidos es de 0.96. La fracción de agua es igual a 0.04. M9, que sería el flujo másico de la corriente 9, lo desconocemos, al igual que el flujo másico de la corriente 10. De la corriente 11 igual lo desconocemos, pero tenemos una humedad relativa en 11 que es de 0.06. El flujo másico de la corriente 12 lo desconocemos, pero tenemos una humedad relativa de la corriente 12 que es igual a 0.015. Procedemos a realizar nuestro balance. Nuestro balance por componente del balance global de sólidos, podemos obtener lo que es el flujo másico de la corriente 1. Esto es igual al flujo másico de la corriente 8 por la fracción másica de sólidos en 8. Todo esto entre la fracción másica de sólidos en 1. Esto nos da un valor de 19.200, que sería el valor de nuestro flujo másico 1. En nuestro balance por componente del secador del balance de sólidos, podemos obtener lo que sería el flujo másico de la corriente 6. Esto es igual a el flujo másico de la corriente 8 por la fracción de sólidos en 8. Todo eso entre la fracción de sólidos en 6. Esto nos da un valor de 1309.091.
Ahora, para sacar el flujo másico de la corriente 3, tenemos que del balance general del evaporador despejamos M3. Esto nos da que es igual el flujo másico de la corriente 2 menos el flujo másico de la corriente 4, dándonos por igual un valor de 17.890.91. Y para saber la fracción másica del agua, como es el único componente que sale, entonces la fracción es igual a 1. Para sacar el flujo másico de la corriente 5 de nuestro balance general de cristalizador, despejamos el flujo másico de la corriente 4 y lo sustituimos en el balance por componente del sólido de el balance por componente del cristalizador. Ya que lo tenemos despejado, M5, que es igual al flujo másico 5, es igual a el flujo másico de la corriente 6 por la fracción masa de la corriente 6 del sólido menos la fracción masa de la corriente 4 por el flujo másico de la corriente 6. Todo esto entre la fracción masa de la corriente 4 de sólidos menos la fracción masa de sólidos en la corriente 5. Eso nos va a dar igual a 2356.364. Ya una vez obtenida el flujo másico de la corriente 5, en el mismo balance por componente de cristalización de sólidos podemos despejar lo que es M4, que es el flujo másico de la corriente 4. Este nos quedaría que es igual al flujo másico de la corriente 6 por la fracción masa de sólidos de la corriente 6 más el flujo másico de la corriente 5 por la fracción masa de sólidos en la corriente 5. Todo eso entre la fracción masa de sólidos en 4. Esto nos da un valor de 3665.455. Ya una vez obtenido el valor de M5 y M1, nos podemos dar cuenta que podemos sacar el valor del flujo másico 2. Esto es igual a la suma del flujo másico 1
flujo másico 5. Esto nos da por igual 21.556.36. Ya tenemos el flujo másico 1, el flujo másico 2, el flujo másico 4, el flujo másico 6, el flujo másico 5. Nos faltaría el flujo másico 9, 7, 10, 12, 11. Y podemos sacar el flujo másico de la corriente 3. Para obtener las fracciones másicas de la corriente 2, tenemos que del balance por componente del mezclador para sólidos tenemos despejado a la fracción de sólidos de la corriente 2. Esto sería igual a el flujo másico de la corriente 1 por su fracción másica de sólidos. Esto más el flujo másico de la corriente 5 por su fracción másica de la corriente 5 de sólidos. Todo esto entre el flujo másico de la corriente 2. Esto nos da un valor de 0.07317. Para sacar la fracción másica de la corriente 2 de agua, sabemos que la suma de las fracciones tiene que ser igual a 1, por lo tanto, si a la unidad, que es 1, le restamos nuestra fracción másica de sólidos de la corriente, tenemos que esto nos da un valor de 0.9268. Ya tenemos nuestros valores de nuestra corriente 2. Ahora ya tenemos nuestros valores de las demás corrientes. Vamos a obtener los valores de las corrientes 11, 10, 12, 9 y 7. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y11 es igual a MA más MA por Y11, que sería nuestra humedad relativa a 11, y M12 es igual a MA, que es nuestro flujo másico de aire seco, más nuestro flujo másico de aire seco por la humedad relativa en 12. Para sacar esto tenemos que de nuestro balance
del calentador secador, sustituimos lo que es M12 y M11 de estas dos ecuaciones de balance de gases. Una vez sustituidos nos queda el flujo másico de aire seco, que es igual a 109.09 entre menos 0.045. Ese fue el resultado de nuestro despeje de las ecuaciones de gases con nuestro balance general calentador secador. Esto nos da un valor de 224.22. Este será el valor de MA, que, como ya sabemos, M11 es igual a 0.75, que es la humedad que tenemos aquí, sabemos que M11 es igual M11 es igual a el valor de MA que tenemos aquí abajo más el valor de MA M11 es igual a MA más MA por la humedad de 11. Esto nos da un valor de 2569.67, que es el valor de nuestro flujo másico 11. Para nuestro flujo másico 12 es casi lo mismo, nada más que lo multiplicamos por la humedad de 0.015. Entonces tenemos que es igual a nuestro flujo de aire seco más nuestro flujo de aire seco por la humedad relativa en 12, que es 0.15. Entonces de aquí sacamos que nuestro valor del flujo másico 12 es igual a 2460.58. Para el flujo másico 9 es prácticamente lo mismo.
nada más que como aquí tenemos lo mismo que en 11, prácticamente la humedad que va de aquí a acá es lo mismo que la humedad que hay en 11. Entonces tenemos que, para obtener el valor de nuestro flujo másico 9, es igual a nuestro flujo másico de aire seco más nuestro flujo másico de aire seco por la humedad de 11, que es la misma en 9, esto nos da un valor de 2569.676. Ese sería el valor de nuestro flujo másico 9. Para el flujo másico 10 tenemos que la humedad es la misma, igual que en 11, ya que este es únicamente un divisor, no transforma absolutamente nada. Puede pasar el vapor por aquí y por acá, o sea que la humedad sigue siendo la misma que en 11. Por lo tanto tendríamos que es igual a nuestro flujo másico de aire seco más nuestro flujo másico de aire seco por la humedad en 11, que ya dijimos es la misma tanto para 9, 10 y 11. Esto nos da un valor de 2569.76. Ese es el valor de nuestro flujo másico 10. Para el flujo másico 7 tenemos que del balance general del secador despejamos M7, que esto sería igual a el flujo másico de la corriente 8 más el flujo másico de la corriente 9 menos el flujo másico de la corriente 6. Y esto nos daría el flujo másico de la corriente 7, que serían 2460.585. Ahora procederemos a calcular la humedad relativa de la corriente 7. Esta es igual a el flujo másico de la corriente 8 menos el flujo másico de la corriente 6 entre el flujo másico de aire seco más todo esto más la humedad relativa de 11, que es igual a la de 9.
Esto nos da un valor de 0.015, que sería nuestra humedad relativa en 7. Y con esto terminamos.